buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto poder estar a través de YouTube, a través de este medio de comunicación, también a través de Facebook, pudiendo compartir con ustedes. Recuerden, ustedes pueden conseguir estas predicaciones, estas enseñanzas a través del canal. Aquí lo vamos a colocar, Pastor Cristian Villamizar. Nos pueden contactar a través de los números telefónicos, a través del WhatsApp. Hoy tenemos un invitado especial, mis amados hermanos, con un tema también muy especial que vamos a ir tratando con mi amado hermano, el hermano Pedro. Le voy a pedir, vamos a darle la entrada por aquí para que nos dé un saludo, mi amado hermano Pedro, Pedro Ríos, desde Chile, desde el país Chile. Saludamos a todos los hermanos también que se van conectando. Álvaro Navarrete Ruiz, vamos a colocar por aquí su comentario. Dios le bendiga grandemente. Y a todos los hermanos moderadores de este humilde canal, a todas aquellas personas que van llegando al en vivo y aquellos que lo van a escuchar retransmitido, que Dios le bendiga grandemente. Entonces voy a colocar por aquí para que dé un saludo a mi amado hermano Pedro Ríos. Hermano Pedro, y le voy a pedir a mis hermanos que me informen si se oye la voz del hermano Pedro. Adelante, hermano. Bendiciones. Agradezco al Señor la oportunidad de poder estar nuevamente con el pastor Cristian. Muchas gracias a mi Señor por esta oportunidad. Quiero decirles que estoy muy contento de poder estar acá, de poder hablar de la palabra de Dios. Yo soy de Chile, de un lugar de la región de los ríos. No es que sea la región mía, sino que esta es una zona que se caracteriza por grandes ríos y que en su mayoría son navegables, como uno muy conocido a nivel mundial, que es el Calle Calle. Soy miembro de una organización que se llama Primera Iglesia del Señor. Somos parte de la Iglesia de Cristo, una organización o una iglesia, como la llamamos comúnmente, que es de corte pentecostal, así que le envío un cariñoso saludo a mis pastores, a mis hermanos que van a estar mirando esto y que nos ayude. Vamos a hablar un poco del Génesis. Vamos a partir con una breve introducción. Quiero decirles que otro motivo de sentirme contento y bendecido es que recientemente ingresé, y esto es parte de mi ministerio como cristiano, a la organización Gedeones. Así es que todo el resto de mi vida voy a dedicarlo a la evangelización y a entregar porciones de la Escritura, los Nuevos Testamentos, a sus hijos que son muy conocidos por todos. Que Dios les bendiga, hermano. Adelante, pastor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos el honor en este canal de tener a nuestro hermano Pedro Ríos, escritor cristiano. Aparte de eso, como ustedes ya lo oyeron, un servidor del Señor. Saludamos a los pastores, evangelistas, a todos los ministros del Señor, también a los amigos que ven este canal, siervos de Dios. Y vamos a tener un especial, vamos a tener un estudio progresivo acerca del Génesis. Hay muchas preguntas que se tienen acerca del Génesis y voy a darle el pase de una vez a mi hermano Pedro Ríos, que nos va a ir dando el adelanto, una introducción a lo que se viene, mis amados. Bien bueno que va a estar este programa, así que les dejo adelante, hermano Pedro Ríos. Amén. Génesis, y esto lo quiero dejar en claro, para mí todo lo que está escrito es literal y no hay nada que sea copiado de otra leyenda o copiado de otros lados. Génesis es literal. Génesis es el libro de los comienzos. Y yo había pensado partir a partir de Génesis 6.9 al 9.29, porque Noé es el otro comienzo de la humanidad. Nosotros tenemos la historia de Génesis, que Dios creó al hombre y lo creó santo, o lo creó en santidad, sin pecado. La santidad tiene que ser probada. Entonces, Adán no pasó la prueba. Adán y Eva fueron tentados y cayeron, y ellos pecaron, y tenemos la primera gran lección a partir de este hecho. Cuando ellos comieron, cuando ellos desobedecieron, cuando ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y el mal,
algo ocurrió en ellos, algo pasó en ellos, algo cambió su organismo. Ellos van a morir, tal como le había dicho, la muerte entró, pero demoró porque eran hechos perfectos, eran seres sanos, sin enfermedades, pero a partir de allí sus cuerpos comenzaron a morir. Hay un texto en Génesis que me indica que cuando Noé tuvo su primer hijo, tenía una edad de 130 años. Esto me indica que esa fue la cantidad de años aproximado que ellos estuvieron en el huerto de Edén. ¿Por qué digo el huerto de Edén? Porque aparentemente Edén era una masa de agua, podemos llamarlo un lago o un gran mar. La Biblia dice que de Edén salía un gran río que se partía en cuatro. Dos conocemos en la actualidad, por lo que podemos situarlo geográficamente. Pero hay una lección grande. Cuando ellos conocieron que estaban desnudos y oyeron la voz de Dios, se escondieron. Primera gran lección. El hombre en sus pecados, muerto en el pecado, no busca a Dios. Es Dios quien lo busca. Segunda lección. Cuando Dios vio que estaban desnudos, mató un animal. Esta fue la primera muerte en el huerto de Edén. Mató un animal y los vistió con pieles. Segunda gran lección. Es Dios quien cubre el pecado del hombre. Y como dice la Escritura y afirma, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Después viene todo lo demás, la maldición que cayó sobre toda la humanidad. La Biblia BTX, la versión cuarta, habla de las maldiciones en el cielo. Dios colocó maldiciones, dice, en el cielo, y esa traducción se refiere en el verso 14 del capítulo 1, se refiere a las lumbreras. ¿Por qué maldiciones? Porque la creación es tan perfecta y la tierra está colocada en una zona, la única zona que hace posible la vida, no demasiado cerca, no demasiado lejos, protegida por dos grandes masas, el Sol y un planeta de los más grandes, Júpiter, que atrae gran cantidad de meteoritos y de esos objetos que vagan por el universo. En segundo lugar, la Tierra tiene una capa de ozono que filtra gran parte de la radioactividad, ¿no es cierto?, de las señales o la radiación ultravioleta, con la cual, si no existiera esta capa, la vida no tendría lugar en la Tierra. Después hay otra capa, que es la capa de Van Allen, que es una capa magnética, que protege también a la humanidad de otro tipo de radiaciones que son dañinas. ¿Cómo se dio origen al Génesis? Vamos a partir analizando todas estas cosas desde el primer capítulo. Moisés editó y compiló en el Génesis 12 genealogías. La palabra estructural más importante de Génesis es la palabra dot, que significa el relato escrito de, estos son los orígenes, y parte la Biblia hablando de estos son los orígenes del cielo y la tierra. Ese es el primer dot. Después viene otro origen más que dice estos son los descendientes de Adán y de Eva, y a partir de ahí estos son los descendientes de Set, tercer toldot. Entonces, la Biblia nos va relatando qué pasó con estos hombres y sus descendientes, y el sustantivo toldot se traduce a menudo como las generaciones, las historias o los descendientes. Después de la sección en el relato escrito de las generaciones de Adán, versos 5.1 al 6.8, tenemos el cuarto toldot, que es el relato escrito de las generaciones de Noé. El toldot anterior pasó de la bendición de Set a la maldición de ángeles demoníacos. Sin embargo, este toldot va de la maldición del diluvio a la bendición de la salvación. Por lo tanto, lo que esta cuarta genealogía nos dice es que fue de Noé. ¿Y qué fue de Noé cuando él lo salvó por medio del arca? Que es un tipo de la salvación por medio de Cristo. Vamos a intentar, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 al 21, vamos a intentar, a medida que nos vayamos hablando y vayamos hablando del desarrollo del Génesis, vamos a intentar ir conectando con toda la Biblia, porque aquí
es donde se nos muestra el Evangelio. Aquí es donde parte el Evangelio. Génesis 3:15 está la promesa del Salvador, de quien iba a romper el poder satánico. Génesis 3:15 es llamado el protoevangelio o el primer evangelio. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Bueno, fíjense que va a estar bastante interesante este estudio que hermano Pedro tiene preparado para nosotros. Y quizá usted en su casa, aquellos hermanos que nos ven en vivo, tenga una pregunta. Hay muchas preguntas que quizá algunos se hacen. ¿Con quién se casaron Caín y Abel? He oído, mire, oí muchas veces, incluso el hermano Pedro debe tener por ahí estas respuestas. Oí a alguien decir que los cristianos éramos unos ilusos, porque cómo era posible que nosotros creíamos, como decía mi hermano, que es literal, Génesis es literal. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Ahora, muchas personas creen que el ser cristiano, evangélico, por lo que creemos a lo que dice la escritura, entonces somos unos ilusos. ¿Cómo van a creer que Dios va a ser un barro y de ahí? Bueno, saben, para aquellos que no lo saben, la mayor parte de proteínas, aminoácidos que tiene el cuerpo humano se encuentran en la tierra. Y la Biblia deja constancia que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, hay muchas preguntas en cuanto al origen del universo. ¿Por qué? Porque la escritura nos deja muy, muy claro. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay algunos que creen que Dios creó los cielos y la tierra en el primer día, pero no es así. Dios no creó los cielos y la tierra en el primer día, los creó en el principio. Y pues el hermano Pedro en esta serie de estudios que va a preparar para nosotros, nos dará una explicación de lo que es el principio, el significado de cada día, cómo, bueno, para el Señor un día es como 1000 años como un día. Y además de esto del principio, fíjese, algo me llamó mucho la atención de lo que decía el hermano Pedro, y es una forma de evangelizar a través de estos estudios. Y es que una de las enseñanzas que Dios nos da, lo decía el hermano, es que Dios mismo es el que provee de salvación al hombre. Dios mismo fue el que mató un animal y con sus pieles cubrió al hombre. Entonces, mis amados hermanos, esto va a estar muy, muy, muy interesante, muy bueno. Y sigamos adelante, hermano Pedro, que Dios le continúe usando. Dale. Amén. Ahora, ¿quién escribió el Génesis? ¿Cómo podemos nosotros identificar al autor de este primer libro de la Biblia? Y esto es un desafío muy grande para poder determinar la autoría de cualquier otro libro de la Biblia, de la Escritura. Quienes reconocemos la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, aceptamos sin ambaje a Génesis como el primer libro de Moisés y que él es su autor, tal como lo es el autor de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sin embargo, estimados hermanos, las particularidades textuales de Génesis motivan la siguiente reflexión. ¿Fue Moisés su escritor, autógrafo o inspiradamente actuó como compilador del libro? Aquí hay una pregunta, porque en verdad Génesis presenta características textuales distintas en nomenclatura, topónimos y símiles, así como hay repeticiones que indican también fuentes paralelas, presentando una variedad de estilos literarios con peculiaridades lingüísticas no comunes entre uno y otro grupo, y tales referencias permiten una revisión del concepto tradicional de una particularidad única. Ahora, ¿qué es lo que he encontrado yo estudiando el Génesis y tratando de entenderlo desde la perspectiva judía? Que el libro de Génesis es un libro que está sellado, en el primer capítulo hasta el último capítulo, está sellado matemáticamente, está encriptado numéricamente, por lo que modificar, cambiar, reemplazar cosas no es válido y invalida todo el resto del contenido. Lo mismo ocurre con el libro de Apocalipsis. Génesis es el libro de los comienzos, el libro de origen, pero Apocalipsis también es un libro de los orígenes.
porque Génesis termina, o sea, Apocalipsis termina con la creación de nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cuántos orígenes tenemos en Génesis? Tenemos varios. El primer capítulo nos habla de que en el principio creó o crió Dios los cielos y la tierra. Ahora hay un espacio vacío entre el primer verso y el segundo versículo, que puede, y de acuerdo a algunos, transcurren miles o millones de años en ese espacio. Por alguna razón, en el capítulo 2, el verso 2 de Génesis 1, la Biblia textual dice que la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, dice en la Reina Valera, se movía sobre la faz de las aguas. En otras versiones fue traducida aleteaba, y en otras versiones dice incubaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué incubaba? Vida, vida, vida. Eso es lo que incubaba. Podemos nosotros confiar en la escritura, ¿no es cierto? En todas estas distintas versiones, cada una nos va a dar un ángulo distinto. Y sí podemos confiar. Yo creo que estudiar estos idiomas antiguos es importante, pero hay equipos de lingüistas en cada versión de la Biblia, en cada variante textual, que son especialistas, y no es uno solo, por lo que podemos invalidar cuando alguien nos viene con una interpretación privada acerca de una palabra en hebreo sin considerar el resto. Estos hombres que ellos no tradujeron la Biblia han considerado toda la escritura en su conjunto para poder llevar la idea general de lo que nos están narrando la escritura. Entonces tenemos un comienzo después a partir del verso 1. Si ustedes analizan, y esto lo vamos a ir viendo, esto es solo una introducción, si ustedes analizan, eso está visto desde el punto de vista de un observador terrestre. Es como si Moisés estuviera parado ahí, ¿no es cierto?, mirando lo que iba ocurriendo. Lo mismo ocurre en el libro de Apocalipsis, con el que termina la escritura. ¿Cómo está escrito? Está escrito desde el punto de vista de Juan, que está mirando lo que ocurre. Yo me imagino la cara de este viejito, el asombro al ver cada cosa de las que vio, con el asombro de que nos relata la versión del Génesis. Sigue con toda una secuencia la creación, y quiero hacer notar que Darwin, por ejemplo, copió exactamente la secuencia de la aparición de la vida en la Tierra del Génesis. Ahora, la Biblia nos habla de Génesis y al final comienza, ¿no es cierto?, con un hombre que da origen a la nación hebrea. ¿Qué es lo que está haciendo la escritura? Está trayendo y está preservando por medio del pueblo judío a una línea genética que nos lleva hasta los padres de Jesús. Quiero ser enfático en esto, hasta los padres de Jesús. Jesús había de nacer de María y tener por derecho propio el derecho al linaje real y el derecho al trono de Israel. La función de Israel es preservar esta línea genética, y esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando y se vayan apareciendo las distintas civilizaciones que van paralelas al pueblo de Israel. Ahora, Dios abandonó estas civilizaciones, sí hubo un abandono de Dios, pero ellos han tenido una visión de Dios que es imperfecta, pero tenían relación completa de Dios. Por ejemplo, la civilización babilónica, de la que tanto efecto nos llega ahora a través de algunas doctrinas de una organización religiosa que pretende ser la Iglesia de Cristo. Ellos sí tenían conocimiento de Dios, partieron con el conocimiento de Dios, pero este conocimiento se fue deformando. ¿Por qué? A causa del pecado y la rebelión de ellos. Cuando el hombre se rebela, cuando una sociedad se rebela, Dios sencillamente suelta el freno de su pecado, y es su propio el que lo lleva a la condenación y a la perdición. Ahora, cuando llegamos al relato del diluvio, que es la siguiente creación, y a partir del cual vamos a comenzar a conocer el origen de las razas humanas y el origen también cómo se fueron desarrollando estas en oposición a Dios, cómo es que la humanidad se llegó a repartir y llegaron tan lejos como de Europa, África, América.
Y yo quiero recordarles que hay algunas leyendas que hablan acá en América, que hablan de El Dorado, la fuente de la eterna juventud, o lo que podríamos traducir como algo que les da vida al hombre. Y estos son reminiscencias del relato del Génesis. La tribu, el pueblo mapuche acá en Chile, ellos tienen un relato de un diluvio que es de carácter universal. Estas son reminiscencias del Génesis. Hay un texto por ahí en la escritura que nos habla siempre de la Tierra como un solo continente, y en algún punto, a partir de la Torre de Babel, los hombres fueron repartidos, cada uno por todos, se alejaron porque tenían distintas lenguas. Dios confundió las lenguas. Y hay un texto que dice, y a Eber le nacieron 2 hijos, y el nombre de uno de ellos fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. ¿Qué pasó en esos días de Peleg? La palabra Peleg es división aplicando presión. Comenzó la Tierra a fraccionarse, la deriva de los continentes, y comenzó la humanidad, ¿no es cierto?, y los continentes a alejarse uno con otro, a alejarse uno de otro, y empezaron a formarse los distintos pueblos y las distintas civilizaciones. Usted observa un mapa mundi, se va a dar cuenta de que la Tierra, ¿no es cierto?, los continentes son como un rompecabezas que si lo giramos un poco y lo movemos a otro lado, van a sus costas, sus orillas van a encajar como un rompecabezas, y es un hecho reconocido por la ciencia, la deriva de los continentes. Génesis no es un libro de ciencias, pero es un libro que nos habla de Dios, cómo formó la tierra, cómo Dios está participando activamente en la humanidad y está llevando, y cómo nos ordena a nosotros llevar la palabra de Dios a esta humanidad. Adelante, pastor. Bueno, se me adelantó, hermano Pedro. Quería dejar claro esto, ¿no? El Génesis no es un libro de ciencia, ni la Biblia es un libro de ciencia. Sin embargo, Dios dejó dentro de la Biblia algunos datos para darnos a entender cómo Él es el creador, y Él ha estado pendiente en todos los ámbitos de la creación, y de todo lo que ha pasado con la tierra. Fíjense, hay personas que se dan a la tarea de decir que el Génesis es un escrito que viene de los babilónicos. Bueno, hace poco escuchamos a algunas personas decir esto, ¿no? Que de allí se desprende el Génesis, pero es por el contrario. Estos escritos, como los escritos de los mayas, de los sumerios, de los babilónicos, son ramificaciones, como dice el hermano, del propio Génesis. Hay muchas culturas en las cuales, incluso la cultura nórdica, habla de un diluvio universal, la cultura egipcia, la mesopotámica, los mayas. Creo que no tengo muy presente ahorita, pero no sé si son los mayas, los aztecas, tengo ahí, pero hay un escrito que habla que un diluvio universal. Ahora ya la escritura, la palabra de Dios, ya nos muestra y nos enseña con gran detalle lo que fue el diluvio universal. Además, mis amados hermanos, fíjense este detalle de cuando fue separada la tierra. Y aquí podemos aprender muchísimas cosas, cómo fue que salieron las principales razas que hay en la tierra, ¿verdad? Entonces, mis estimados hermanos, este estudio está bastante bueno, bastante profundo. Y si usted tiene una pregunta, a los hermanos que se encuentran aquí en el chat viendo, usted tiene una pregunta acerca del Génesis, pues estaremos respondiéndola. Mi hermano Pedro estará ahí respondiéndola para ustedes. Así que mis hermanos, no se pierdan estos estudios. Adelante, hermano Pedro. Sí, entonces hay una tradición oral, y esta hipótesis acerca del Génesis constituye la teoría tradicional y mayormente aceptada, y reconoce a Moisés como autógrafo del Génesis, escribiendo bajo inspiración divina una extensa tradición oral que abarca desde la creación, ¿no es cierto?, Génesis 1.1, la conformación del cosmos,
y la creación del hombre hasta la muerte de José en Egipto, Génesis 50:26. Ahora bien, desde el punto de vista teológico, la tradición oral es generalmente conceptuada como la revelación de una verdad dada por Dios al hombre con el propósito de retransmitirla, conservarla y perpetuarla. Sin embargo, esta definición no siempre ha probado ser así, pues la Sagrada Escritura refieren la tradición oral como algo falible, tendiente a deformarse y corromperse, como habla Mateo 23, del 15 al 18, y tal es la mención respecto a la tradición de los ancianos que terminan invalidando la palabra de Dios, como dice Mateo 15, verso 6. Por su parte, hermanos, el registro escrito preserva fielmente la verdad divina y así lo muestra Jesús en la fórmula introductoria, cuando dice en Mateo 19, verso 4 al 5, ¿no leísteis? Y prefiriéndolo a la tradición oral, guías ciegos que decís, Mateo 23, 16, y exhortándonos a no sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4, 6, para que el fin de todo discurso sea escrito está. Nosotros afirmamos y creemos esto. Lo anterior no invalida la verdad que califica a Génesis como uno de los 5 libros de Moisés, pues en este caso él actuó como su inspirador, editor deuterocanónico en no menos de 35 pasajes del Nuevo Pacto. El testimonio autoritativo del Señor Jesús y sus apóstoles confiere a Génesis carácter sagrado, indicando que Moisés realizó su compilación inspirado divinamente, sin prejuicio de aquellas profetas que fueron desde el principio del mundo y hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Lucas 1:70, segunda de Pedro 1:21, y así lo escribieron. Entonces, de esta manera, una de las cosas que podemos decir del pueblo hebreo es que en medio de ese pueblo, su misión fue traer la palabra de Dios y preservarla en medio del caos que se estaba generando en medio de las otras civilizaciones. Y es por eso que Dios actuó tan duramente con ellos, porque ellos son los que nos trajeron la revelación escrita, inspirada de Dios. Entonces, la preservación escrita nos ayuda a entender que lo que tenemos es en verdad la palabra de Dios, que no se ha deformado como podría ocurrir con la tradición oral. Ahora, ¿dónde tenemos más referencias? Hay descubrimientos arqueológicos de las tablillas de Ebla, ubica los hallazgos en el 3er milenio antes de Cristo, confirmando una narrativa cercana al diluvio, que no solo corresponde con el contenido de dichas tablillas, sino que deriva de un registro de la misma época. El de este descubrimiento arqueológico es digno de consideración toda vez que es posible comprobar que el libro de Génesis está conformado por una serie de testimonios particulares con nomenclatura, puntos explicativos y comentarios editoriales insertados posteriormente por los sabios judíos. La integración de Génesis a los restantes libros del Pentateuco, teniendo a Moisés como inspirado editor deuterocanónico del primer libro, explica por qué este libro debe ser reconocido y aceptado como el primer libro de Moisés, sin que éste necesariamente haya sido su autor, sino que él habló inspirado por Dios. Ahora, las arcillas de hebra, ¿no es cierto? Si nosotros examinamos esto, o el examen minucioso de las arcillas, las tablillas de arcillas ubicadas en Ur, una de las ciudades más antiguas del país de los caldeos, actual Irak, muestra algo sumamente interesante y revelador. Exhibe primeramente a 2 grupos de tablillas. Las más recientes se presentan como nuestros ensayos hoy día, con título y el autor en su parte superior, y las más antiguas muestran su diferencia en que tanto el título como su autor están en la parte inferior, tal como la firma de una carta actual en la cual el material escrito precede el nombre del autor. Entonces, hermanos, se nota en 10 oportunidades en estas tablillas
el uso de la palabra toldot, la misma que podría considerarse como la firma de las tablillas más antiguas. Esta frase es a menudo traducida como estas son las generaciones de, o esta es la historia de, dependiendo de la versión. Algunas de estas frases actúan como bisagras de cierre de las tablillas y los puntos de referencia, donde la historia del Génesis se desenvuelve en dos sefer o escrituras, toldot, genealogía de los cielos y la tierra, Génesis 2.4, y de la humanidad, Génesis 5.1. Ahora, es necesario recordar que más tarde, durante la configuración y división del texto en capítulos y versículos, la frase estas son las generaciones que se remitieron al principio del pasaje, cuando en realidad estaban al final de la tablilla. Tal es la razón por cual muchos de los versículos se subdividen en A o B. Así, el registro de Génesis 5.1, esta es la escritura de las generaciones del hombre, motiva la pregunta, ¿podría Adán escribir? Si nos remitimos expresamente a la evidencia interna, definitivamente sí. El registro de la palabra hebrea sefer, libro o escritura, en su línea de cierre 2.4 o 5.1 y las 9 menciones de Toldot acercan más a una transmisión escrita que oral. Ponga atención a esto, acercan más a una transmisión escrita que oral. Y si estos testimonios se relacionan con la rúbrica del autor, ¿quién entonces escribió Génesis 1, verso 1 y 2? Porque el único testigo del prodigio de la creación es Dios mismo. Obviamente, el mismo que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, solo él, sin duda, es capaz de escribir respecto a su creación y acerca de estos 6 primeros días de la reorganización del universo. Hebreos 11, verso 3. Si el texto de Génesis está conformado por una serie de testimonios escritos por los firmantes de cada tablilla, tenemos entonces una respuesta lógica para los distintos estilos literarios, así como para otros nombres de la deidad, y sobre todo para un registro tan detallado y exacto de diálogos y descripciones. La transmisión de las tablillas puede trazarse desde Adán a Lamec, pues se conocieron, y de este a su hijo Noé. Es lógico suponer que Noé, al recibir las tablillas para su custodia, escribiera la suya propia y sus hijos añadieron las suyas, haciéndolas llegar a Abraham, a quien conocieron como testigos de la historia. Las tablillas permanecieron en manos de los patriarcas para terminar o en la Biblioteca Real de Egipto por manos de Jacob a través de José, o de los mismos patriarcas que estaban en posesión de ellas. Obviamente, las tablillas preservadas milagrosamente por más de 2 milenios llegaron a manos de Moisés como príncipe de Egipto, de allí que cierta fraseología egipcia resultara al copiar Moisés su texto en rollos, probablemente antes del Éxodo, y siendo divinamente inspirado para trasvasar y recopilar la preciosa información. De esta manera estructuramos en forma lógica la transmisión del Génesis hasta Moisés, entendiendo que gran parte de esto lo escribió Dios mismo, como es el relato de la creación. ¿Qué me dice usted, hermano pastor? Gloria a Dios, estoy impresionado, hermano. Mire, estos datos están bastante buenos. Si usted desea, tome este video, deténgalo, descárguelo, no sé cómo lo puede hacer. Y mire, está muy interesante de verdad. Ahora la escritura, ella misma, por cierto, nos habla desde el Antiguo Testamento que Moisés escribió en el Pentateuco, Josué 1, del 7 al 8, Josué 8, 31 al 32, Josué capítulo 8, versículo 34, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3, Segunda de Reyes 14, 6, Primera de Crónicas 22, 13, Segunda de Crónicas 5, 10, Esdras 3, 2, Esdras 6, 18, Nehemías 1 del 7 al 8, Nehemías 8 del versículo 1 al 14, Daniel capítulo 9 del 11 al 13, Malaquías capítulo 4 versículo 4. Además, mis amados hermanos, los apóstoles y Jesucristo confirmaron
que es Moisés el escritor, pues, del Pentateuco, y lo que ya nos decía el hermano, como transmisión oral y aún puede ser escrita, pues. Lo creyeron los apóstoles. Marcos capítulo 12, versículo 19, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 17, Romanos 10, 5. De hecho, hay una docena de referencias más que vamos a colocar pues para hablar acerca de que Jesucristo lo mencionó. Marcos capítulo 7, versículo 10, Marcos 10 del 3 al 5, Marcos 12, versículo 26, Lucas capítulo 5, versículo 14, capítulo 16, versículo del 19 al 31, capítulo 24 también de Lucas, verso 27 y el verso 44. También el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 45 al 47, capítulo 7 del 19 al 23. Entonces pudiéramos afirmar, se equivocó también Jesucristo al afirmar que la ley era de Moisés. La palabra Torah en hebreo era y sigue siendo equivalente en los tiempos de Jesucristo y hasta el día de hoy con el Pentateuco, tal y como lo conocemos. La palabra Moisés y Pentateuco eran intercambiables. Usted puede ver Lucas capítulo 24, verso 27 con Lucas capítulo 24, versículo 44. Y en este mismo sentido sigue siendo igual para los judíos hoy en día. Entonces, mis estimados hermanos, esté usted atento. Si desea retroceder el video, pausarlo, tomar nota de cada uno de los versículos, amén. Pero fíjese la bendición de que vayamos aprendiendo poco a poco de lo que la Biblia dice, no solamente dentro de ella misma, dentro del Pentateuco, pues, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, afirmado y confirmado por nuestro Señor Jesucristo. Hermano Pedro, adelante. Sí, yo quiero terminar esta parte introductoria con esto, pastor, y que los hermanos vayan preparando preguntas, que lean el capítulo 1 de Génesis y nosotros vamos a intentar dar respuesta a sus preguntas. Pero le quiero decir que con la hipótesis de las tablillas que fueron escritas, parte por Dios mismo, que seguramente, posiblemente estaban en algunas bibliotecas en Egipto, habían sido preservadas de alguna forma, descartamos la tradición oral que puede ser deformada y nos remitimos a una tradición escrita partiendo del mismísimo Señor, del mismísimo Dios, hablando en primera persona acerca de los relatos de cómo Él formó los cielos y la tierra. Entonces, la hipótesis de las tablillas apela al sentido común, por cuanto, primero, se ajusta a la data conocida, B, acepta razonablemente su pluralidad autográfica, C, explica las diferencias de estilo literario y su terminología egipcia, D, coincide con los hallazgos arqueológicos de las primeras tablillas en Sumeria, pero por sobre todo justifica que Génesis es uno de los libros de Moisés. ¿Por qué? Porque él fue el responsable de trasvasijar y editar el texto de las tablillas al papiro. Y aunque es verdad que no sabemos si aún existen, es evidente que la edición fue realizada con éxito. De esta forma, así como cualquier obra literaria puede incluir palabras de distintos autores y permanece asociada a su editor, que fue Moisés, así lo es Moisés, pero Génesis registra una autoría escrita directa que trasciende al tiempo, que comienza con la creación del universo. Bereshit Baja. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o como dice las versiones antiguas, creó Elohim Aleph Tav los cielos y la tierra. Pastor, yo recuerdo un libro que lo tengo acá y vamos a ir dando lectura, porque va explicando algunos acontecimientos que ocurrieron y que tienen relación. Hay un autor, un escritor,
que él dijo que el Génesis era un mito y que muchas de las cosas que estaban en Génesis eran solo una historia. Y este hombre se dedicó, que era un arqueólogo y escritor, a buscar antecedentes para decir y certificar que la Biblia era un mito. Y terminó escribiendo un libro que se llama, pues yo lo tengo en PDF, se lo voy a enviar, se llama Y la Biblia tenía la razón. ¿Por qué? Porque primero dijo que Ur no existía, era un invento. Y él descubrió la ciudad de Ur y descubrió tablillas que hablaban de Abraham. Dijo que el acontecimiento donde Elías oró para que cayera fuego sobre el altar también era una ficción, era una fantasía. Todo buscó en ese monte y ¿sabe lo que descubrió? Descubrió roca cristalizada, que solo se producía ese tipo de cristalización con temperaturas altísimas, producto de fuego nuclear, de fuego del cielo, fuego de lo uranum, cielos. Entonces, ¿qué es lo que concluyó? Que sobre el altar hubo o cayó fuego del cielo en la forma de una explosión nuclear, dijo él, controlada, porque es el parámetro que tiene para asociar ese tipo de fuego y ese tipo de calor. También dijo que la historia de Jericó era falsa y descubrió Jericó, pero ¿qué descubrió en Jericó? Que los muros de la ciudad de Jericó se habían desplomado de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro, como hubiera sido lógico una ciudad que es asaltada por un ejército externo. Entonces, se fija, pastor, lo maravilloso que es la escritura y empezar a verla en la perspectiva real. ¿Fue una Moisés recogió leyendas antiguas? No. Recogió relatos escritos del Génesis y algunos presumiblemente escritos por el mismo Dios de los cielos, que nos hizo llegar su revelación a través del pueblo judío, a través de Israel, donde preservó dos cosas: su revelación, la que tenemos nosotros aquí, y una línea genética que nos traía hasta Jesús, hasta el Salvador. Y de todo esto yo creo que vamos a estar hablando cuando usted disponga, pastor. Yo estoy a su servicio y vamos a enseñar, y los hermanos que nos están escuchando puedan tener las preguntas preparadas, y vamos a iniciar el estudio del Génesis desde una perspectiva distinta. No es el librito que me habla de las historias, sino es el libro que me habla del Dios que controla la historia, que preserva un pueblo y nos trae la revelación, y de países, de naciones, de razas que abandonaron a Dios, y Dios sencillamente los castigó, soltándole el freno de su propio pecado y haciendo que ellos se despeñen en su maldad. Países, ciudades, naciones que fueron destruidas a causa de su maldad, como Sodoma y Gomorra, reyes que Dios los levantó y los usó para castigar y para traer juicio a la tierra, de hombres que se degeneraron y que su propio pecado los llevó a la condición en que se encuentran ahora, como perdidos, y lo principal de ese Dios que está en la historia, mostrándome y trayendo al Salvador. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un sacrificio, como se ha discutido mucho en estos tiempos, potencial para toda la humanidad, efectivo para los que creen. Pastor, yo recuerdo, para ir terminando, la historia de la serpiente. ¿No es cierto? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea levantado. Y la serpiente era de bronce. La serpiente es asociada con la maldad, pero era de bronce. ¿Y qué es el bronce? Es un metal que el fuego, solamente con fuego se puede construir, porque es una aleación, y el fuego es juicio. Pero fíjese lo significativo de esto. Los judíos
eran mordidos por la serpiente. Ellos no escaparon del juicio, pero había algo que no me suena lógico, que es ilógico para todos. Con solo mirar esa serpiente de bronce levantada, ellos saben y vivían. Y yo le quiero decir, estimado amigo, que usted, aunque no sepa nada de teología, que usted puede que no sepa nada del Génesis, nada de la historia sagrada, pero solo con que mire a Jesús en la cruz, lo acepte como su Salvador, usted es poseedor de la vida eterna y se transforma en hijo de Dios. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Quería finalizar con esto. Cuando mi hermano dice ver a Jesús en la cruz, es cuando usted desde su corazón, desde su espíritu, ve cómo Jesucristo dio su vida por amor a usted. Cómo Jesucristo se despojó de toda su gloria, de todo su poder, de todo, para venir a hacerse hombre por amor a usted. ¿Sabe? Esta serie de temas va a ser muy especial. Usted va a dejar de ver la Biblia como un simple libro de cuentos. Hermano Pedro, le confieso, en el seminario Santo Tomás, habían varios profesores. Cuando estaba estudiando para ser sacerdote, habían varios profesores, varios sacerdotes, incluso muy bien preparados, que creían que el Génesis era un libro mitológico. Óigame, hermano, creían que era un libro mitológico, que algunas de sus historias eran mitos, solamente cuentos. Recuerdo tanto que una vez hablando con un sacerdote nos estaba dando una clase y él aceptaba. Él decía, no, sí, venimos, como dice Darwin, Charles Darwin, venimos de una evolución, pero bueno, lo que nos deja claro el mito bíblico es que Dios fue el que creó esa evolución. Entonces, fíjese el rollo tan terrible que hay, la incredulidad que hay hacia la palabra, porque mucha gente desconoce la profundidad en el libro de Génesis. Y mi hermano Pedro, estaremos acompañándole ahí, hermano Pedro, va a estar haciendo en nuestro canal una serie especial acerca del libro del Génesis. ¿Existió la Torre de Babel? ¿Existió un diluvio universal? Amén. ¿Qué es eso de que Dios creó a todo en 6 días? ¿Cómo es eso de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra? ¿Qué significado tiene eso de que Dios sacó a la mujer de la costilla? ¿Cómo es eso de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres? Es así como vamos a estar disfrutando de una hermosa serie acerca del Génesis con nuestro hermano Pedro. El día viernes tenemos una transmisión con un hermano de aquí del estado Táchira que nos va a estar predicando la palabra, y próximamente después de esa predicación tendremos a nuestro hermano Pedro. Así que redacte sus preguntas. Voy a colocar aquí mi número telefónico. Ahí está. Si usted tiene alguna pregunta acerca del Génesis, nos la pueden enviar a través del WhatsApp a este número que aparece aquí en pantalla. Si nos puede hacer una pregunta acerca del Génesis, y el próximo programa, con la ayuda del Señor, nuestro hermano Pedro estará respondiendo. Hermano Pedro, si quiere dar una despedida, Sí. aún anunciarnos sus canales de Facebook y YouTube también. Pastor, yo creo que se lo envío después. Solamente una corta reflexión final. Nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús, por la sangre que Él derramó. La sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Nosotros pasamos de muerte a vida por esa sangre que fue derramada hasta la última gota. Jesús, no por la resurrección de Jesús, no, por la muerte de Jesús. Pero la resurrección de Jesús se debe a que nosotros fuimos salvados por su muerte vicaria. Que Dios nos bendiga, hermanos. Había un árbol, un fruto en el jardín del Edén.
que era deseable en todos los sentidos y que era la fuente de la vida misma. Si el hombre comía de ese árbol, sería preservado por toda la eternidad. Proverbios 3:18, 11:30. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis también, el Señor dice a los creyentes de la iglesia de Efeso: al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en Apocalipsis 2:7. Más adelante en el mismo libro se menciona una vez más que sus hojas y frutos son para los justos. El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Sin embargo, otro árbol también fue plantado cerca del árbol de la vida, en medio del huerto, y aparentemente uno cerca del otro, para la prueba que iba a venir. El segundo árbol era el conocimiento del bien y el mal. Y ahora por primera vez tienen la posibilidad del mal, Adán y Eva. Su propio nombre es siniestro, produciendo el bien o el mal al que come de su fruto. La palabra hebrea para conocimiento significa el conocimiento de la experiencia. Así que el fruto de este árbol siempre da a la persona el conocimiento por experiencia del bien y del mal, en el sentido de tener el poder para decidir por uno mismo, pero el simple conocimiento del bien y el mal inundaba o nos daba el poder de elegir el bien y rechazar el mal. Por lo tanto, Elohim produce que al final solo habrá un resultado para el que come de este fruto: la muerte. Génesis 2:17 y 3 verso 3. Este árbol que Adán y Eva comieron era el árbol de la muerte. Y cuando nosotros tomamos el volante de nuestra propia vida y sacamos a Dios de la escena, esto es un motín moral. Todo lo que Adán y Eva tenían que hacer era obedecer la palabra de Adonai, Génesis 2:17. Una vez que se rechaza la palabra de Dios, que es lo mejor para nosotros, quedamos librados a nuestra propia suerte. Cuando tomamos y comemos, de repente nos encontramos fuera mirando hacia adentro con el Señor. Así que los dos árboles más importantes que hizo creer en el jardín fueron el árbol de la vida, que trajo la vida, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que provoca muerte. ¿Qué pasa? Todo aquel que en él crea es salvo. Basta eso. Es tan simple como mirar la serpiente, algo ilógico. Algo tan simple como eso no podía ser tan bueno como para que nos librara del juicio de muerte por la serpiente ardiente. Usted mire a Cristo y es salvo. Crea en Él, acepte su palabra y usted es salvo. Si usted lo rechaza en este momento, su perdición está certificada. Porque los que no creen en Él, no lo aceptan como su Salvador, mueren. Eso es todo. Esa es la simpleza del Evangelio. Cristo es nuestro Salvador. Solamente aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y que Él dirija nuestras vidas y que Él dirija nuestra existencia, nuestros pasos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Somos cristianos porque reflejamos la luz del Señor en nosotros. Adelante, pastor, con esto termino. Saludo a todos los hermanos. Me despido, mis amados hermanos, dándole las gracias a mi hermano Pedro. Ha sido un honor tenerlo, hermano Pedro, en este inicio, pues, del programa que vamos a tener con él acerca de este hermoso tema, recordando una canción, un coro antiguo. Ustedes deben recordarlo. No soy muy bueno para el canto, pero bueno, es para recordarles. Dice: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, nos Gloria despedimos, al Señor, esperando en Dios que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Pero antes de despedirnos,
Me gustaría, amado Pedro, que guiara a la audiencia. Hay muchos amigos que ven este canal en la oración de fe, una oración de fe para seguir a Jesucristo, para mirar allá la cruz, para mirar a esa serpiente de bronce que viene siendo Cristo el Señor. Adelante, mi hermano Pedro. Amén. Señor, agradecemos la bendición de estar en tu palabra. Y tú dijiste que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Permite, Señor, que nosotros seamos el transporte vivo, lo que tú utilizas para traer fe y para traer sanidad a la humanidad. Ayúdanos, Señor, y danos palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Sabemos que tú nos guiarás y que tú nos enseñarás cosas grandes y dificultosas que nuestra mente a veces no puede entender. Señor, ayúdanos para que por medio de esta serie de estudios, más allá, Señor, del conocimiento que tú nos darás, puedas llevar salvación y vida eterna a quienes te escuchen y aumento de fe, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos permites y porque nos das la oportunidad y porque siendo humildes vasos de barro, tú nos utilizas y nos santificas por medio de tu palabra. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermano Pedro. Entonces, le esperamos dentro más o menos de 2 transmisiones. El hermano Pedro estará aquí con nosotros. Mis amados hermanos, ya saben lo de las preguntas. Nos despedimos entonces, hermano Pedro. Le damos muchas gracias por estar aquí en nuestro humilde canal. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Gracias, pastor. Así es, mis amados hermanos, nos despedimos de ustedes también, esperando que haya sido de bendición este programa y deseándoles una feliz y santa noche. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus casas, en sus vidas, en sus familias, y que Dios les bendiga. ¿Ya terminó, pastor?